Bienvenidos al canal Sunny Lovers. Como se los prometí, aquí están las ideas para el 14 de febrero. Y vamos a empezar con algo grande. ¡Tarán! Vamos a hacer un pulpo reversible, pero gigante. Y ahora sí vamos a empezar a recortar todas las piezas de nuestro pulpo reversible gigante. Y para eso yo compré tela de polar. Esta tela es muy suavecita y no vamos a batallar. Si compras fieltro también te va a quedar, pero va a estar un poco más tiesecito. Vamos a empezar por los patrones. En este caso yo los hice en este cartón que es muy fácil de ocupar. Es papel craft pero gruesecillo. Para los tentáculos nos va a quedar de 25.5 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho la parte gordita, y en la parte que es como cuadradita nos va a quedar de 11 centímetros. Para la cabeza ya tuve algunos problemas, quedó como achatada, entonces lo que estoy aquí haciendo es alargándola para que ustedes no tengan el mismo problema que yo. Yo al final lo corregí cosiendo un poquito más adentro la cabeza. Al final nos quedó de 30 centímetros de largo y nos quedó de 12 centímetros de ancho. Y debemos de tomar en cuenta pues el centímetro para la costura. Una vez que tengamos listos los patrones, vamos a formar esta especie de solecito. Yo puse de referencia un círculo de 30 centímetros e hice dos círculos más grandes alrededor. Esto nos va a servir de referencia para ir acomodando los tentáculos. El segundo círculo es de 47 centímetros y el tercero de 60. Una vez que tengamos el círculo de 30, vamos a hacer 10 rayitas con la misma distancia. En 8 de ellas vamos a acomodar los tentáculos y 2 nos van a quedar libres. Ahí le vamos a dejar solo una pestañita para poder ir haciendo la costura. Para marcar mi tela utilicé este color amarillo y también utilicé un crayón de cera. El estambre que ven que tengo aquí a un lado es el que yo utilicé para ir marcando los círculos de referencia. Simplemente lo puse con un segurito y de ahí ya nada más le fui dando vuelta para ir viendo que la medida pues me quedara bien. El patrón así como está de los tentáculos embona uno con otro, solamente lo tengo que poner pegadito y fijarme que la parte circular de abajo vaya bien con el círculo de abajo y la parte de arriba quede exacta con el círculo de arriba. Marquen muy bien el centro para que no se les esté moviendo su proyecto y sin ningún problema van a poder ir ajustando los tentáculos. Si sienten que se les mueve mucho el patrón o que tardan en asegurarlo, pueden hacerlo con alfileres. Este papel no se rompe tan fácil. Por el tamaño de nuestro pulpo reversible sí necesitas un gran espacio. De hecho, como pueden ver aquí, yo estoy en pijama y estoy en el suelo. Puse una tabla grande para que no se le pegara la pelusa de la alfombra. Y ya me puse ahí a marcar todo el contorno de mi pulpo reversible. Toma en cuenta que sí nos va a llevar un poquito de tiempo este proyecto para que calcules tus tiempos y lo tomes como hobby, no te me vayas a desesperar. Ahora voy a recortar mi solecito y lo voy a reservar para marcar la parte azul. Para marcar la cabeza voy a doblar la tela de esta manera y la parte recta del patrón va a quedar hacia adentro, hacia donde está el doblez. Ahora ya nada más lo voy a marcar. Y esto lo voy a repetir 4 veces con el color rosa y 4 veces con el color azul. Ahora vamos a recortar. Y recuerda que en el patrón que yo ya modifiqué para que te quede bonito, le dejé el centímetro que va de costura. Ahora vamos a poner el solecito rosa sobre la tela azul para que así no tengamos que marcar 2 veces, simplemente vamos a recortar juntas las 2 piezas. Recuerda tener mucho cuidado con los alfileres, no queremos que manches la tela. No es cierto, mentira, no queremos que te lastimes. Y ahora que tenemos las dos telas juntas, lo que vamos a hacer es empezar a recortar por todo el contorno de nuestros tentáculos.
Aquí yo dejé más o menos medio centímetro de margen para poder hacer mi costura. No necesitas mucho porque esta tela estira. También toma eso en cuenta, que sí te va a llevar bastante relleno. Y ahora que tenemos todas estas piezas ya juntas, lo que vamos a hacer es irlas acomodando ya listas para coserlas. Primero vamos a tomar todas las medias lunas y les vamos a colocar alfileres para ir juntando una con otra. Más o menos te queda como la figura de un globo aerostático. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el color azul y con el color rosa. Así es como nos va a quedar la cabecita, pero antes de fijar la cuarta pieza, lo que voy a hacer es empezar a bordar los ojitos y la boquita de cada una de las caras. Así es que si tú no quieres bordar, lo que puedes hacer es recortar pedazos de fieltro y cosérselos alrededor. Para no comprar hilo especial para bordar, lo que estoy haciendo es tomar hilo normal y lo voy a poner doblado en 4 partes. De esta manera me va a quedar más grueso y no me va a costar tanto trabajo. La dificultad de bordar en tela polar es que es un poco elástica, entonces si estamos jalando mucho la tela se nos va a deformar. Vamos a utilizar aros de costura para que no nos cueste tanto trabajo y no estarla jaloneando, pero a final de cuentas sí puede variar un poquito. Así es que primero vamos a hacer un hilván todo alrededor de la boquita y de los ojitos, para que de esta manera tengamos una referencia clara. Ya que concluimos el hilván, ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo puntaditas muy pegaditas para rellenar todo el espacio, de esta manera. Y finalmente así nos va a quedar la carita del pulpo reversible. Este se ve pero súper enojado y creo que sí me representa bastante bien. Y para poder empezar a coser nuestra cabecita vamos a colocar la pieza faltante, que es la que está bordada. Recuerda ponerla al revés porque es donde vamos a coser. Ajustamos con algunos alfileres y ahora sí, a coserla. Aquí la pieza azul ya está cosida y como podrás darte cuenta me quedó chatita, que es lo que yo te decía. El patrón modificado ya no te va a quedar así. Necesitamos reforzar muy bien esta costura, que es donde se juntan las 4 piezas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la pieza rosa. Y por otra parte también ya tenemos unidos las 2 piezas de los tentáculos. Aquí es donde les dije que le dejaran la pestañita, ya los unimos. Y creo que aquí yo lo hice de una manera que es un poquito más difícil de coser. Y es que voy a tener que utilizar una puntada invisible para poder unir todo, porque lo voy a unir por el derecho.
Si tú no eres muy hábil en la costura, te recomiendo que primero este solecito de color rosa se lo pegues a la carita color rosa, el azul a la de color azul, y después los que vas a unir por el revés son los tentáculos y al final vas a rellenar todo el pulpo. Yo aquí lo que hice fue que primero rellené el pulpo, voy a rellenar la cabecita azul y voy a meter la cabeza rosa. Para rellenarlo utilicé este relleno que yo conozco como guata, o así me lo venden en Modatelas y Parisina, y viene como aplanado, pero aún así le puedes jalar de un lado y de otro y lo haces más pachoncito. Y es que en los tentáculos quería que mantuvieran un poquito la forma, entonces es más fácil si recortas directamente este. Pedí 2 metros y me sobró un pedacito, me sobró como medio metro para rellenar todo el pulpo. Ojo que también utilicé relleno del que viene así suelto para que quedara pachoncito, porque si no queda muy apelmazado con solamente la guata. Es un crack, cabrón, es un crack para conocer un pulpo. Procura que al acomodar la cabeza rosa dentro del azul, las costuras te queden alineadas. Y vamos a rellenar también toda la orillita de los tentáculos, para que nos queden más paraditos y no van a quedar así como volando nada más. Y ahora vamos a coser las dos partes. Empecé por el lado azul para coserlo y simplemente checo que esté revés con revés y comienzo a coser normal. Ahora la parte rosa la voy a coser de esta manera. Voy a esconder la costura por una parte y después voy del otro lado. Voy a cuidar que haya un doblez hacia adentro de las dos partes para que no quede la costura por fuera. Y así es como finalmente nos va a quedar nuestro pulpito. Las primeras veces nos va a costar trabajo darle vuelta, pero después ya va a ser mucho más fácil porque se va a reacomodar el relleno. Si te gustó este video, por favor compártelo, suscríbete, déjame un like, algún comentario y disfruta este 14 de febrero. ¡Mua! Te amo.